Listo. Muy buenas tardes, profesora Mayuri, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Emilcen, ¿cómo estás? Muy bien, yo estoy muy bien, muchas gracias. Te agradezco por haberme invitado a este espacio. Muchas Y gracias, profe, por venir. Em, esta tarde vamos a hacer una entrevista como sobre cómo ha sido su proceso de enseñanza y qué relación tiene como con la didáctica. Y bueno, vamos a comenzar. La perfecto. primera pregunta es, ¿qué importancia considera que tiene la didáctica en su proceso de enseñanza del inglés relacionado con el aprendizaje de sus estudiantes? Bueno, Emilcen, reitero, muchas gracias por haberme invitado a compartir contigo este espacio en tu proceso de formación docente. Sé que vas a hacer una, entonces te voy a compartir un poquito de mi experiencia. Con respecto al tema, me preguntaba la relación de la didáctica con el desarrollo y el desempeño de los estudiantes. Entonces creo que es importante rescatar, es importante tener en cuenta que la didáctica se debe entender más allá, como más allá del arte de enseñar, como el conjunto de técnicas, principios, comportamientos, todo el contexto que tiene la enseñanza en sí. Entonces comprende muchas disciplinas. Por ejemplo, tú dijiste, en la enseñanza del inglés, en mi caso yo soy docente de lenguas, de inglés, de francés y de español para extranjeros, tengo que mirar qué elementos voy a utilizar, cómo, qué metodologías, qué métodos para hacer que los estudiantes, primero, aprendan a aprender, segundo, desarrollen las competencias comunicativas en lengua extranjera. Y tercero, reconozcan los elementos culturales que son inherentes al aprendizaje de las lenguas. Entonces, la importancia de la didáctica es altísima, es vital para cualquier, no solamente para la enseñanza de los idiomas, sino en cualquier campo, en cualquier disciplina. Sí, muchas gracias. La segunda pregunta es, respecto a su planeación de las clases, Sí. ¿cuál es la mejor estrategia que tiene en cuenta para realizar una clase de forma didáctica y que produzca el interés de los estudiantes de la clase sobre el tema? Perfecto. Bueno, muy buena pregunta, Milsen. Bueno, aquí tenemos dos espacios. Tenemos el espacio que tenemos en la actualidad, que son los ambientes de aprendizaje virtual, y tenemos lo que llamamos la presencialidad. Por ejemplo, yo me he desempeñado en los dos campos. En la actualidad trabajo con presencialidad y con virtualidad, con ambientes virtuales de aprendizaje. Cuando tú vas a diseñar una clase, los aspectos didácticos que tengo más importantes, presentes siempre, son las necesidades de los estudiantes. Entonces tú empiezas a mirar, a hacer como un diagnóstico de cuál es el tipo de estudiante que tienes, qué edad tienen, cuántos son, inclusive a qué herramientas tienen ellos, porque no es lo mismo que tú le enseñes, digamos, español a un grupo de adultos mayores, de español como lengua extranjera a un grupo de adultos mayores de 55, 60 años, a que les enseñes inglés a un grupo de niños de 10 a 12 años, de 10 a 12 años. Entonces siempre tienes que tener en cuenta hacer un diagnóstico preliminar, cuál es el tipo de estudiante, qué necesidades tienen, qué quieren hacer, y a partir de eso tú creas tu estrategia. Siempre tu estrategia tiene que ser basada en las necesidades de ellos. Específicamente en el ambiente de las lenguas, lo que yo hago en las actividades presenciales un poco más, porque en las virtuales ya está todo diseñado en los cursos. En las presenciales lo que tú haces es generar siempre una actividad inicial, que es con lo que tú llamarías un warm-up o un warming-up, que es una actividad de calentamiento, de motivación, para que los estudiantes puedan enlazar lo que vieron el día anterior o la clase anterior con lo que están viendo en la clase en sí, in situ, en el momento. Y también lo divido siempre en diferentes secciones. Yo trato de desarrollar todas las competencias. Entonces, divido una parte de vocabulario, una parte gramática, una parte de escucha, una parte de lectura, para que ellos no se cansen. Yo creo que una de las estrategias más importantes didácticas en la enseñanza de los idiomas extranjeros es hacer muchas cosas diferentes. Que los estudiantes no estén 1, 2 horas haciendo un texto porque se van a cansar y no van a desarrollar las competencias que se deben dar como de una forma
debe ser de una manera ecléctica, es la palabra, todas, un poquito de cada una para que puedan desarrollar toda la competencia comunicativa. Muchas gracias, profe. Sí, bueno, la tercera pregunta es, ¿cuáles características primordiales debe tener un docente para tener una buena comunicación con los estudiantes? Listo. Es muy importante, Milsen, no solamente para los docentes, sino para todas las personas que sepamos escuchar. Generalmente nosotros pensamos muchos docentes, no, yo soy quien tengo el conocimiento, yo voy a impartir el conocimiento, mi clase es así y porque yo diseño de esta manera está bien. Y puede que no, puede que yo te cometa errores y debo estar siempre presto a escuchar a mis estudiantes. Una cosa que uno debe tener muy adolescentes, adultos, el público que sea, tú siempre tienes que establecer como las reglas del juego. Les de decir, bueno, muchachos, estamos en un ambiente de aprendizaje, todos estamos construyendo conocimiento, ustedes me aportan, yo les aporto, si ustedes necesitan, ¿cuáles son sus necesidades? Ustedes necesitan algo más, me dicen, ustedes quieren decirme, no, profesor, esa actividad me parece que no funciona, entonces yo debo estar atento, debo estar presto a mejorar y a ser pedagógico, porque si yo soy rezo y digo, no, lo que yo digo está bien y es así, no puede ser, porque no es lo que te digo nuevamente, no es lo mismo que tú le dictes a una población que a otra, es completamente diferente. Y uno tiene que tener esa capacidad de ajustar y aprender, porque lo que está haciendo es aprendiendo. Uno no puede aprender más que de los estudiantes son los mejores maestros. Y si uno está presto a escucharlos, puede mejorar muchísimo su práctica pedagógica. Sí, tienes toda la razón. O sea, escuchar uno como docente, lo principal es escuchar y estar atento de sus estudiantes y todas las necesidades. Bueno, profe, la cuarta pregunta es, ¿considera que la didáctica actualmente cumple con su cometido de desarrollar tanto los pensamientos como los sentimientos de los estudiantes? Es decir, más que impartir solo conocimiento, se encarga de preparar a los estudiantes para la vida. Es una excelente pregunta, también una pregunta muy compleja, Milsen. Es algo bastante complejo en la medida de que no se puede generalizar, no se puede generalizar porque también depende de los contextos. Por ejemplo, si analizamos la educación colombiana, si hacemos como un tipo de cuadro comparativo entre la educación antes y la educación ahora, que antes teníamos un tipo de educación de transmisión de conocimientos, que teníamos que el niño era una tabla rasa que se debía escribir en esa tabla o era un balde vacío que yo le llenaba y le llenaba todo el conocimiento. Te tengo un ejemplo, el ICFES, el examen de estado antes, no te evaluaba lo que tú eras capaz de hacer, sino lo que tenías aquí, lo que sabías y lo que podías memorizar. ¿Cuántas fechas históricas se sabe? ¿Cuántas capitales del mundo se sabe? Todo era muy estructural. Lo que te digo, llenar de conocimiento. Hoy, lo que tú dices, entendemos algo que es la competencia, ser capaz de, es el nuevo concepto que surgió, bueno, hace algunos años, no, bueno, no es tan nuevo, pero es un concepto que se ha acuñado más el constructivismo, que la gente aprenda a aprender, que los estudiantes también aprendan a descubrir el conocimiento por sí mismos, se les da las herramientas, por ejemplo, en la educación virtual, tú Emilsen, que tienes la experiencia, ustedes tienen las herramientas ahí y ustedes deciden qué hacer con esas herramientas. Muy probablemente tú y tus compañeros entraron el mismo día con las mismas características a estudiar un idioma, pero no todos van a salir igual, porque todos hicieron uso de las herramientas de una forma diferente. Todos tenían lo mismo, pero cada uno hizo lo que creyó conveniente y unos van a tener un nivel, otros otro. Asimismo, otra cosa importante que quería mencionarte acá es la competencia sociolingüística o las competencias pragmáticas, que tienen que ver también con el desarrollo personal del estudiante. En este contexto, por ejemplo, de las lenguas, que cuando tú aprendes una lengua no solamente aprendes el conjunto de signos y de símbolos, sino también aprendes todo lo que hay detrás de esa lengua, la cultura. Te pongo un ejemplo, el racismo. Cuando tú conoces un idioma, el racismo se va, porque tú sabes que todas las diferencias culturales, dialectales, variaciones geográficas son
muy, muy importantes en el desarrollo cultural, histórico, todo eso. Entonces es algo muy valioso y creo que hoy en día se está trabajando muchísimo más que antes. Falta muchísimas cosas, obviamente, pero comparado con años atrás, sí se le ha dado muchísima prioridad. Sí, profesora, tiene toda la razón también. Em, También el aprendizaje hoy en día no solo nos prepara como para saber algo específico, un conocimiento específico, sino que nos prepara también para la vida, las relaciones sociales, todo lo que vamos a necesitar en nuestra vida. Bueno, Exactamente. sí. Em, la quinta pregunta es, en el desarrollo de su quehacer docente, se preocupa por buscar soluciones a los problemas sociales desde su área de conocimiento. Si la respuesta es afirmativa, involucra a sus estudiantes en esta búsqueda, de qué manera lo hacen. Y si la respuesta es negativa, cree que es necesario abordar los problemas sociales en la educación. Claro que sí. Es una pregunta también muy importante. Por supuesto, la respuesta es por supuesto. De hecho, creo que todos los maestros, todos los profesores tenemos que tener eso muy claro. Ser maestro implica directamente una connotación social, que tú puedas hacer que tus estudiantes vean las cosas o puedas mostrarles diferentes cosas, diferentes prismas de un tema específico. En nuestro caso, en el aprendizaje de las lenguas, por ejemplo, me recuerdas algunas de las actividades que les hacía a mis estudiantes. Por ejemplo, la libertad de prensa en francés. Hubo hace un tiempo un caso controversial que fue Charlie Hebdo. Charlie Hebdo era un periódico, un francés, que pues era un caricaturista que hacían una sátira muy fuerte sobre las religiones, sobre muchísimas cosas de los musulmanes, bueno, de todos, ellos hacían de los musulmanes, de los cristianos, del Vaticano, era muy fuerte. Y hubo un ataque precisamente en París y asesinaron a muchísimas personas, como 15, 20 personas. Ese tema lo tratamos en nuestra clase para ver la libertad de prensa. ¿Hasta qué punto la libertad de prensa está permitida o hasta qué punto es ya difamación, burla? Entonces fue algo muy interesante porque los estudiantes también se pueden ver implicados de manera social en todos los temas que vemos en la actualidad. Las lenguas son la excusa perfecta, Emilsen, para ver política, sociedad, todo, porque te permiten los periódicos, los videos, ver todo eso que tal vez algunas otras disciplinas del conocimiento no te permiten. Aquí tú puedes ver medio ambiente, qué está pasando, qué hacemos para manejar los recursos, cómo se manejan los residuos, y los chicos pueden aprender vocabulario, pueden aprender gramática, pueden escuchar, pueden hablar. De hecho, estos temas controversiales son los temas, o los temas sociales son los temas que les permiten a los estudiantes hablar más. Tú pones un tema, no sé, algo que sea un poquito más, que está en los libros de texto. Cuénteme de su fin de semana. Te van a contar, pero no los motiva realmente a hacer una producción más crítica. Eh, sí, profesora. Bueno, la siguiente pregunta es, em, como docente, ¿usted se basa en algún enfoque o proceso metodológico para llevar a cabo su enseñanza? ¿Y cuál es este método? Ay, se está cayendo como la red. Listo. Bueno, Emilsen, esta también es una pregunta muy pertinente. Yo creo que no podemos decir que tengamos un solo método específico, nunca, porque tú puedes, de acuerdo con tus estudiantes, de acuerdo con el público, de acuerdo con el contexto, desarrollar un método de enseñanza o de aprendizaje específico. Por ejemplo, no sé, hoy tus estudiantes están supremamente receptivos y tú puedes hacer un tipo de actividad determinada, pero mañana no están tan receptivos. Oh, bueno, profe, como docente, ¿usted se basa en algún enfoque o proceso metodológico para llevar a cabo su enseñanza?
¿cómo es su método de enseñanza? Listo, Emiliana, eso es también una muy buena pregunta. Bueno, realmente yo no tengo un método de enseñanza específico. Creo que es importante tener en cuenta que todos los docentes tenemos que tener, por decirlo así, un método ecléctico. ¿Qué significa ecléctico? Que tomemos un poquito de cada uno de los métodos. No podemos decir que nosotros siempre vamos a tener una tendencia constructivista o que siempre vamos a hablar de la pedagogía basada en tareas o que siempre vamos a hacer de tal o tal manera, porque todo depende del contexto donde tú estés trabajando. Nunca, 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 nunca vas a poder aplicar el mismo método. Siempre. De hecho, yo doy esta semana una clase, por ejemplo, le doy inglés B1 a unos estudiantes e inglés B1 a los estudiantes de la Universidad Distrital, inglés B1 a los estudiantes que que pertenecen a las Fuerzas Militares de Colombia. Entonces, el contexto es diferente, las necesidades lingüísticas son diferentes, entonces yo tengo que utilizar un método diferente en cada uno de los contextos. Yo no lo puedo hacer igual, porque si lo hago igual, tal vez no me funcione. Una cosa que con ellos me funciona, con los otros no funciona. Entonces tú siempre tienes que estar pendiente o presta a entender las necesidades de los estudiantes para saber qué método vas a utilizar. Inclusive, muchas veces, así no lo digamos, los docentes somos tradicionalistas. En tal motivo, en tal situación, en tal contexto, funciona. Y está bien, no quiere decir que tú vas a hacer todas tus clases así, pero eso es lo que hay que ver y que hay que entender en la actualidad, que los docentes tienen mucho, sobra facilidad de hacer muchas actividades, muchas cosas que motiven a los muchachos, pero que también las formaciones en humanidades son también muy académicas, muy estrictas y que no hay que cambiar el rol del maestro a que solamente juego y actividades lúdicas, no, porque tiene todo, tiene que tener todos los componentes para que el aprendizaje sea efectivo. Sí, profe, estoy completamente de acuerdo. Em, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el material didáctico mediante el cual ha evidenciado óptimos resultados para la comprensión de sus estudiantes del tema enseñado? Listo. Bueno, en los ambientes virtuales de aprendizaje, por ejemplo, para darte la ilustración, todos los materiales, todos los contenidos virtuales de las nuevas tecnologías de la comunicación, todos los sitios web, los canales de YouTube desarrollados por profesores, todo este tipo de material que encontramos hoy en día aquí en la inmediato, que estamos, ¿cómo se dice? Sumergidos en la inmediatez, lo tenemos todo el tiempo y nos sirve bastante. Es todo lo que tiene que ver con la tecnología, las guías metodológicas, los libros interactivos, los canales. Si tú te fijas, realmente tú podrías aprender un idioma perfectamente con un canal de YouTube, porque tienes todo, pronunciación, gramática, vocabulario, todo está. Entonces, para las nuevas generaciones y para todos los estudiantes que quieren aprender idiomas, es algo bastante útil y les resulta, como es tan cercano para ellos, les resulta bastante interesante y bastante productivo. Claro, bueno, profe, la siguiente pregunta es, ¿podría sugerir a partir de su perspectiva y experiencia pedagógica cuál es la finalidad de la educación para esta y futuras generaciones? Uy, excelente pregunta, Emilsen, también. Bueno, veo que estás descubriendo poco a poco cuál es el sentido de la educación en tu quehacer docente, en tu formación como futura docente, Emilsen. Bueno, aquí voy a citar una frase que decía o que dijo en alguna oportunidad Nelson Mandela, si no estoy mal, que es: la educación es el arma más poderosa y es el arma que realmente puede cambiar el mundo. Si tú te das cuenta, yo te puedo contar, Emilsen, desde mi experiencia, mis papás y las generaciones anteriores de mi familia no tuvieron acceso a la educación. Eran gente de pueblo, eran campesinos que en Colombia el acceso a la educación no está dado.
Yo tuve la opción, tuve la posibilidad de ingresar a una universidad pública, de tener educación de calidad, pude salir del país, pude trabajar en diversos contextos, pude formarme y esto me ayudó no solamente para mejorar mi calidad de vida, sino en mi contexto completo, familiar. Entonces, no solamente la educación te permite mejorar a nivel de tu familia, sino de la sociedad. Todos, si todos tuviéramos acceso a educación de calidad, si cada niño en este país, de todos los rincones, de todas las veredas, de todos los municipios, tuviera acceso a la educación, las cosas serían muy diferentes. Disminuiría, ¿sí? Disminuiría los índices de violencia, de muchísimas, de delincuencia, de problemas infantiles, de problemas juveniles, muchísimas cosas que realmente si una persona estudia, ve otras posibilidades. No quiere decir, eso no significa que si tú no estudias no tengas posibilidades. Completamente falso. Lo que significa es que si tú estudias tienes la posibilidad de ver las cosas de otra manera. Si ya has leído, pues dices, ah, esto no es así, me están diciendo que esto es así, pero yo ya he leído más cosas, puedo entender que la sociedad funciona de otra forma y puedo aportar al desarrollo de la misma. Eso es algo que tienen muy en cuenta países desarrollados, como por ejemplo Francia, Alemania. En Francia, Alemania la educación es gratuita, es pública. ¿Por qué? Para todo el mundo, inclusive para nosotros, para los extranjeros, la educación cuesta lo que diríamos un fideo, lo que cuesta una pasta, una libra de pasta, no cuesta nada. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta que invertir en la educación realmente es invertir en el avance de su país, de su sociedad, a nivel de tecnología. Si hay más médicos, ¿qué pasa? Tenemos mejor salud, tenemos mayor expectativa de vida. Todo ese tipo de cosas. Si hay mejores ingenieros, tenemos mejores ingenieros civiles, tenemos mejores carreteras, tenemos más acceso al transporte, todo ese tipo de cosas que realmente la educación puede cambiar de una manera impresionante cualquier sociedad en el seno. Sí, profe, completamente de acuerdo. La educación puede transformar el mundo y es lo que necesitamos para avanzar y seguir adelante. Bueno, la siguiente pregunta es, em, se ha visto que a pesar de que los estudiantes desde niños llevan un proceso aprendiendo inglés, eh, a veces se identifica que hay algunos que no logran tener un buen desempeño. ¿Por qué cree que esto pasa? Es una pregunta compleja también, Emilsen. Bueno, el proceso, bueno, no solamente en niños, en adolescentes, en adultos, en todos. Empezando, bueno, podemos tener como referente la intensidad horaria. ¿Qué pasa y cuál es el rol que se le da a la educación o a las lenguas extranjeras en los colegios, en la educación básica, media? 1 hora, 2 horas a la semana, tal vez 3, en algunas instituciones 4. Es un proceso, es como tocar un instrumento, como bailar, como cualquier proceso cognitivo que tú vas a hacer. Tú no puedes aprender y desarrollar realmente una competencia lingüística si ves 1, 2 veces por semana. Eso es imposible. Ni siquiera estando en el país realmente inmerso y si tú practicas 2 horitas, no. Debe ser un aprendizaje muchísimo más asiduo, muchísimas más horas de lengua y no solamente, tú estás en el colegio, ves 2 horitas y nosotros estamos en un contexto de español todo el tiempo. Nosotros no hablamos inglés. Tú ves acá el turismo, la gente no habla inglés. Ves, no sé, en una panadería, el señor que vende el pan no habla inglés. Nadie habla inglés porque todo el contexto es hispanohablante. Entonces, sería primero incrementar la intensidad horaria, que las políticas educativas de bilingüismo fueran más fuertes. Y creo que eso lo está haciendo ahorita mucho el Ministerio de Educación y es fortalecer también los conocimientos de los docentes. Un docente debe, como cuando alguien conduce, si tú conduces, ¿qué necesitas para conducir? Un certificado de tu licencia de conducir. Todos los docentes del país, antes de graduarse, cuando lleguen a su último nivel, deben tener su certificado oficial de idioma. Todos. No puede haber uno que no tenga, porque entonces no sabe conducir. Es un conductor que no sabe conducir. Eso es uno de los inconvenientes que también existen.
¿Qué más? Bueno, se hace inversión en otras cosas, pero pues grosso modo es este el problema y que siempre se ve un poquito y se repite lo mismo. Los chicos ven, no hay un objetivo claro, siempre se ve inglés, pero ¿qué del inglés? ¿Qué específicamente usted va a aprender a hacer qué? Este año va a aprender hasta tal cosa y tiene que ser competente en esto, realmente. El otro año, pero de una manera muy sistemática y muy exigente, porque si lo ven como una materia que está ahí y realmente es una necesidad en la actualidad. Sí, profe, es muy completamente cierto. Em, eh, bueno, la siguiente pregunta es, mm, de acuerdo a su profesión, eh, ¿cómo hace para enseñar su asignatura frente a las poblaciones vulnerables? Muy buena pregunta, Emilsen. Bueno, frente a las poblaciones vulnerables es, por ejemplo, te voy a citar aquí, en la UNAD, en muchos lugares, la UNAD llega a todos los lugares, a todos los rincones del país. Y hemos tenido casos de poblaciones vulnerables, por ejemplo, poblaciones en donde existe todavía conflicto armado, entonces, los chicos no tienen acceso, muchos de ellos, a la tecnología de la manera que deberían tenerla. Entonces, por ejemplo, hay chicos que tienen que hacer sus trabajos, sus guías una vez a la semana cuando están en su vereda y se dirigen al pueblo para encontrar el café internet o encontrar el computador de la alcaldía. Específicamente, tuve algunos casos así. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú como docente? Entender las situaciones, entender que los estudiantes no son una masa homogénea y facilitar los medios para que ellos se puedan contactar contigo y para que tú puedas hacerles las retroalimentaciones y colaborarles en el sentido de que ellos puedan continuar con su proceso de aprendizaje. Si no se puede con el computador, con el teléfono. Si no se puede con Skype, pues por teléfono. Hallar los medios para que todos los estudiantes tengan la oportunidad de tener inclusión. Asimismo con los estudiantes en condición de discapacidad. Si tienes un estudiante que tiene problemas de visión, de audición, tú tienes que estar presto, en primer lugar, a dedicarle un poco más de tiempo, porque es un estudiante que necesita un poco más de tiempo para explicarle, guiarlo, para todo eso, o también tienes que estar presto a diseñar metodologías diferentes para que él pueda realmente desarrollar un proceso cognoscente efectivo y eficaz. Muchas gracias, profe, por su respuesta. Es muy cierta. Listo, profe. La siguiente pregunta es, Sí. considerando que a nivel general los docentes implementan, considera que a nivel general los docentes implementan las suficientes herramientas didácticas necesarias para un mejor proceso de enseñanza hacia los estudiantes. Sí, también es una pregunta un poco general porque pues eh, yo te puedo hablar de pronto de mis compañeros, de mis amigos. Yo sé que los docentes colombianos tienen una muy buena formación y tienen una creatividad impresionante donde van. Yo tengo algunos compañeros, pues nosotros como colegas, Emilsen, por ser docentes de lenguas, tenemos la oportunidad, creo que más que otras disciplinas, de salir, de ver otras formas de educación. Y generalmente en Estados Unidos, con lo que era el programa de Participate, el BIF, muchos colombianos siempre son el mejor docente, se ganan el concurso de mejor profesor del año porque en Estados Unidos los evalúan por los exámenes que presentan los estudiantes. Según los exámenes y los resultados, se evalúa el desempeño del docente. Y su desempeño es excelente. En Francia igualmente los docentes son muy apreciados porque nosotros somos muy creativos, desarrollamos muchas cosas, muchas metodologías. El problema es que nosotros tenemos diversas situaciones en nuestro país, que tú lo has dicho, las situaciones en condiciones, las poblaciones en condición de vulnerabilidad. También tenemos algo que es el número, que es algo que va contra nosotros como personas. Por ejemplo, no es lo mismo que tú tengas un curso
de 20 niños a que tengas un curso de 50. No es posible que les dictes o que les dediques el tiempo o que tengas 200, hay muchos docentes que tienen 300 estudiantes, es bastante difícil y la calidad no es igual si tú tienes 30, 20 como es en otros contextos, pero respondiendo ya directamente a tu pregunta, sí, creo que los docentes aplican como todo, en todo lugar, en todo lado. Hay unos que tienen un tipo de metodología diferente, otros que no, pero generalmente son muy variadas y pertinentes y funcionan. Bueno, profe, la siguiente pregunta es, ¿incorpora usted en sus clases las tecnologías de la información y comunicación? Si es afirmativa la respuesta, ¿me podría decir cuáles? Y si es negativa, ¿por qué no las tiene en cuenta? Listo. Bueno, Emilsen, sí, por supuesto. Yo tengo, bueno, hace un tiempo, hace ya varios años, incorporó las tecnologías de la comunicación y nuevas tecnologías de la comunicación y la información en mis clases, porque como te mencionaba con antelación, en el aprendizaje de los idiomas es buenísimo, es fundamental. Tú encuentras una cantidad de material para ti como docente y para los estudiantes que es muy, muy significativo. Los videos son una cosa que te permite acercar al idioma desde un punto de vista de material auténtico con hablantes nativos, entonces tienen esa opción. Lo que estamos haciendo nosotras en este momento, estamos utilizando una herramienta que nos permite estar en diferentes regiones y comunicarnos. Esta semana, por ejemplo, tuvimos en la UNAD precisamente una conferencia de una ex estudiante mía que está en este momento en Francia. Desde allá les pudo hacer la conferencia. Entonces es un acercamiento real al contexto de la lengua que nos permite todo esto de las tecnologías de la comunicación. Los videos, los web, los libros electrónicos como los que manejamos, las herramientas de todos los jueguitos, Kahoot, todo esto que son gramaticales, de vocabulario, todo eso te funciona en una clase virtual y en una clase presencial, siempre, porque como que permite el acercamiento de una forma diferente al conocimiento. Muchas gracias, profe, por su respuesta. La siguiente pregunta es, ¿qué elementos cree que pueden afectar a la hora de enseñar? Que pueden afectar, Sí, sí, profe. bueno, sí, sí, sí. Bueno, ¿qué elementos pueden afectar a la hora de enseñar? El que te mencioné también en la pregunta, en la penúltima pregunta, que son la cantidad de estudiantes, la cantidad relacionada, haciendo como la comparación, cantidad de estudiantes por profesor es algo que realmente interfiere bastante porque pues todos los docentes somos seres humanos y no es igual que tú atiendas o que tú le dictes una clase a 20 estudiantes y califiques 20 exámenes a que califiques 300, 400. Es uno de los factores que realmente afecta el aprendizaje, el conocimiento, la enseñanza. El segundo, bueno, la estabilidad laboral, que es un tema que no sé si ustedes hablan en la carrera, y es la estabilidad laboral de los docentes en Colombia específicamente. ¿Cómo son las condiciones laborales? ¿Cuáles son las opciones que tienen ustedes o que tenemos todos en nuestro país? Podemos trabajar en un colegio, podemos trabajar en una universidad. Si podemos trabajar en una universidad, podemos acceder a un trabajo de planta o qué tenemos que hacer. Todas esas de pronto son factores que los ve uno muy alejados, pero son realmente importantes, porque si tú estás, por ejemplo, en la educación pública, en la Universidad Nacional, Distrital, en la Universidad Pedagógica, en la UPTC, en la Universidad de Antioquia, y, y tal vez hay un momento que no hay salario, que pasa por una u otra razón no tienes tu salario. Eso no solamente afecta, obviamente afecta también el aprendizaje, porque como cualquier persona, los docentes son también empleados y los afecta directamente. Entonces eso también es un factor, la estabilidad laboral que existe en el país, la precarización de los contratos laborales de los docentes de 4 meses, 5 meses, sí, prestación de servicios, todo eso es algo que es realmente complejo. Y qué más, de pronto la, la falta, bueno, algo que ya creo que a veces más rápido.
Nosotros hablamos un idioma, los chicos ya hablan tres, cuatro. Entonces, ¿cuál es la relación que hay entre los que vienen y nosotros? Entonces, nosotros tenemos que estar en un proceso de actualización constante. Eh, sí, profe, muchas gracias por esa respuesta tan completa, es cierto. Completamente de acuerdo con ese último punto que mencionaste. El mundo hoy en día está avanzando a mil y las nuevas generaciones vienen ya con muchos conocimientos nuevos, entonces uno como docente debe formarse de, para estar con ellos, o sea, ir aprendiendo y a enseñarles con ellos. Bueno, profe, la última pregunta para Sí. finalizar, ¿me podría contar alguna experiencia que haya vivido en su proceso de enseñanza? Listo, María Wilson. Bueno, para mí fue, bueno, ha sido muy significativo lo que yo te contaba, la oportunidad de conocer otros contextos. Yo tuve la oportunidad de, bueno, he tenido la oportunidad de trabajar en contextos muy diversos. He trabajado en universidad pública y al mismo tiempo he trabajado con las Fuerzas Armadas, entonces son públicos muy diferentes. También trabajé, por ejemplo, yo tuve la posibilidad de trabajar un tiempo en Francia con niños de liceo de entre 17 y 19 años y también con señores de 50 a 65 años, que son experiencias muy gratificantes porque tú conoces su cultura de cada uno, la cultura de una universidad pública, la cultura de las Fuerzas Armadas, la cultura de adultos mayores en Francia, la cultura de los niños franceses. Cada uno de ellos te aporta unas experiencias pedagógicas diferentes y es así como tú puedes de una manera moldear tu práctica pedagógica, la didáctica que tú mencionabas al principio de la entrevista. Entonces es eso, como la